Fernando Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de estar en tu programa, Vicente, fenomenal. Bueno, Fernando Rueda, como saben, es el periodista que probablemente, o sí, probablemente más sabe de los servicios de inteligencia de España, de los de ahora y de los de antes, y es el autor de su último libro, no es el primero. Yo no sé, ahora le preguntaré si va a ser el último, yo creo que no, porque tiene mucha historia todavía, muchas cosas que contar todavía, Fernando, ¿no? Líneas Rojas es la última obra de Fernando Rueda, en la que, bueno, se habla de una de las últimas operaciones más peligrosas de Mikel Lejarza, del Lobo, probablemente el infiltrado en ETA que más daño ha hecho a la organización terrorista y que medio siglo después sigue teniendo que vivir oculto, porque ETA juró matarle, y esa promesa, aunque nos dicen que ETA ha desaparecido, no ha desaparecido. Líneas rojas, espionaje, lealtades, traiciones y engaños. ¿Qué cuentas en Líneas Rojas, Fernando? Bueno, es un true crime, o sea, es una historia inspirada en hechos reales que protagonizó Mikel Lejarza hace 20 años, que es una pelea suya con un grupo mafioso, con ramificaciones políticas, que tiene que ver con un tema de blanqueo de dinero. Como ves, nada que no 20 años después no siga ocurriendo. Lo que pasa es que le he dotado de un equipo que le acompaña en este thriller. Una de ellas es Arantxa Berradre, que en el libro es Izaskun, que es la única policía que consiguió infiltrarse en ETA. Otro es el guardia civil, que es Paco Lerena, que se metió en un grupo ultramilitar que intentaba matar a toda la familia real, al gobierno, en una operación tremenda, y otros personajes, ¿no? Es decir, es una historia en la cual se plantea una línea roja, todos estos personajes, para tener los grandes triunfos que han tenido. Ellos son muy buenos agentes, lo han demostrado, han tenido que saltar. No han utilizado la línea roja como, cuidado, no traspasar, sino que se suben arriba y se tiran a esto. Y esa línea roja, cuando se han saltado las cosas, lo que yo investigo es cuáles son las consecuencias en su vida personal que ha tenido, ¿no? Consecuencias sobre todo psicológicas, y el llevar una vida completamente paralela, ¿no? Claro, con lo cual, no vamos a desvelar nada, ustedes tienen que leer Líneas Rojas, es muy, muy recomendable, como todos los libros de Fernando Rueda, el Yo Confieso, Los Secretos de Confesión, bueno, pero hablamos de una de las operaciones, dices, más peligrosas del Lobo, de Mikel Lejarza, y eso que las tuvo y las ha tenido muy peligrosas. ¿Por qué la más peligrosa, o una de las más peligrosas? Bueno, Mikel Lejarza, yo creo que no hay nada comparativo o que tenga comparación con el tiempo que estuvo infiltrado en ETA. Es decir, él estuvo infiltrado en ETA y a él le descubren, o creen que le descubren, y entonces están a punto de matarle, con lo cual digamos que frente a eso no hay más posibilidades. En esta operación, que está alejada de ETA, aunque los protagonistas hayan tenido una íntima relación con la banda terrorista, digamos que él se la juega apoyando a un grupo de guardias civiles. Esos guardias civiles están persiguiendo a un grupo mafioso que tiene vinculaciones con la droga, que luego son... no adelantemos nada. Y entonces... ahí aparecen otros servicios de inteligencia también ligados. Aparecen los servicios de inteligencia. Es una operación en la cual evidentemente corre riesgos. Las 2 primeras páginas del libro se narra cómo a Mikel Lejarza cabe la posibilidad de que vayan a matarle, y entonces digamos ahí está ese peligro, ¿no? Y al final siempre hay políticos por medio. Siempre, quiero decir, esto es curioso porque cuando Mikel me cuenta esta historia, hace años cuando estábamos escribiendo Yo Confieso, en realidad él me da una serie de datos y el político que estaba era el prototipo de político que hay en todas esta es una historia real, pero que hay ahora, que es el político que tiene una cierta vinculación con el dinero. Es decir, si tú a un político le dejas que tenga una vinculación con el dinero, la mayor parte, quiero decir que yo sigo creyendo en el ser humano,
va a ejercer su trabajo, y no hablo solamente de la política nacional, hablo de la política local, de las concesiones de gasolineras, que en los años 80, yo recuerdo siempre un caso de un concejal que no era nadie en un pueblo pequeñito, pero que de repente iban a hacer una gasolinera y llegaron los de la gasolinera y le dieron un premio que él consideró normal. Quiero decir, pues sí que lo hacía todo el mundo. La ITV, decía, tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero esto, ya con el paso de los años, esto está claro. Si hay mucha gente que dice, este es mi momento de gloria y quiero solucionarme mi futuro con esas ayudas. De manera que... Ayudas, sí. De manera que sobre un personaje real como Miquel, sobre otros personajes reales que han hecho grandes servicios, tú montas, y sobre una operación real montas una historia, montas un equipo ficticio, porque ellos nunca trabajaron juntos, o no lo sabemos. No trabajaron juntos. Vale. Alguno de ellos sí trabajó junto, que es una historia que no se ha contado y tal, hicieron algunas operaciones. Pero el hecho es que el objetivo era contar esa operación y mi objetivo era hablar de las líneas rojas. Te pongo un ejemplo. Hace 3 años, una cosa así, salió una historia hablando de un personaje que yo llamo E. ¿no? Que es lo único que se debe decir de Arantxa Berradre, de la mujer que se infiltró en ETA. Que es quien se ha inspirado la película La Infiltrada, que ahora está de tanta actualidad. Sí, se ve que hace 3 años salió alguna noticia y nos inspiró a mucho, pero a mí me inspiró algo muy puntual. Me inspiró que está un montón de años infiltrada, pero hay un año que convive con el Comando Donosti. Eran unos sanguinarios, es decir, luego han estado años y años condenados en la cárcel. Pero, especialmente Sergio Polo, era un... tremendo. Los dos eran unos locos, pero Polo era un animal de belleza. De lo peor. De ETA. Entonces, ella la cogen porque ellos creen que pueden utilizar su casa, pueden utilizar su coche porque no está fichada. No está no solo fichada, sino que en cada rincón de la casa había micrófonos, con lo cual todo lo que pasaba ahí se enteraban. Pero hay algo importante, y es que los dos se quedan prendados, por decirlo finamente, de se enamoran. Ella. Se enamoran de ella. Y entonces yo pienso en algo que es muy importante en los infiltrados. Les enseñan a hacer dividir el cerebro en 2 cajas fuertes. En una caja fuerte tienen que poner su identidad real, sus padres, sus creencias como policía, su familia, sus opiniones sobre los temas. Y al lado, en otra caja fuerte, deben poner toda su vida como terrorista y pensar solamente como esa caja fuerte mientras estén ahí. Es decir, no hay alternativa. Decían de Arantxa que era más etarra que los propios terroristas. Bueno, pues ella tuvo una relación con esos dos, relación que ya sabía que sus compañeros estaban escuchando todo lo que pasaba. Escuchando todo por un piso cercano. Todo. ¿Qué es lo que pasa? Que ella traspasó la línea roja, ella se vinculó. A mí eso me dejó impactado y me hizo una pregunta: ¿cuáles fueron las repercusiones que pudieron producir en su vida? Es decir, una vez que ella sale, que consigue la detención y que esa caja fuerte se desintegra y vuelve a ocupar el cerebro todo su parte de policía, ¿pudo mantenerlo en una caja fuerte o eso la afectó? Porque claro, es muy bonito contar esto como lo cuentan a los infiltrados, sí, pero cuando ya estás sola, cuando estaba que la llevaron a una embajada afuera, a tu vida, realmente no te sientes... has triunfado, pero no te ha afectado. ¿Cuál es el síndrome, algo? ¿no? Esto tiene que dar un síndrome. Un síndrome postraumático, de alguna forma. Claro. Por la tensión, aunque solo sea claro, por la tensión vivida. Claro, ¿no? Entonces yo cojo esa vida, la transformo en un personaje, y ese personaje, años después, tiene una afectación, tiene una mochila. Y esa mochila es lo que ella hizo para conseguir ese gran triunfo para su país, ese gran triunfo para la policía, pero que a ella la ha dejado sin ninguna duda afectada. Claro, la afectación ya no es solo durante, sino el después, el hecho mismo de tenerte que ir fuera al extranjero, a alguna embajada, lejos de aquí, etcétera, etcétera. Porque claro, en esas 2 cajas, en el caso de, por ejemplo, de Arantxa, ella termina viviendo en un piso del Comando Donosti, donde la convivencia es muy difícil, primero con uno y después llega Sergio Polo, se pegan entre ellos, porque terminan pegándose entre ellos, vamos a decir, aunque hablemos de estas bestias de ETA,
por conquistarla, vamos a decir, y la convivencia es súper difícil, pero claro, en otros casos muchos de los infiltrados tienen que tener una doble vida, vuelven a su casa y su familia no puede saber nada. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Eso, fíjate, eso le pasó a Miquel Lejarza. Miquel Lejarza también era un chico joven, quiero decir. Pintor. Sí, quiero decir que había hecho un curso para decorador y estaba en sus cosas, pero no sabes por qué les eligen y lo consiguen. Aquí hay un trauma, en el caso claro de Arantxa es el que yo te defino, pero en Miquel hubo muchos traumas, y te voy a contar uno de esos traumas que luego ha tenido una repercusión ahora mismo. En 1975, Miquel Lejarza iba en un coche con otros 3 etarras por el Paseo de la Castellana de Madrid. Les detecta la policía y empiezan a perseguirlos y a dispararles. Los 4 lo único que hacen es salir corriendo cada uno en una dirección para ver si alguno de ellos se salva, ¿no? Y entonces a uno lo matan, a Josu Múgica, a otro le hieren, a otro le detienen y Miquel consigue huir. Bueno, el trauma inicial para Miquel es que se entera unos meses después que cuando les pregunta, joder, que es que me disparaba la policía a mí también. Y le dice su controlador, u otras personas, dice, ¿sí? Es que les avisé de que había que decirle a la policía que tuvieran cuidado, que uno de ellos era un topo nuestro, pero el coronel, uno de los coroneles que mandaba, dijo, bueno, pues si le matan, un etarra menos. Entonces, claro, eso, cuando estás dentro, ya te causa un trauma, diciendo, ¿de quién me puedo fiar yo? Pero es que resulta que después de esa operación, ahora, hace unos meses, 49 años después, resulta que la familia de Josu Múgica, con la ayuda de gente de Bildu, se han aprovechado de una ley del gobierno vasco, primero de la violencia policial, que luego ha sido ampliada, y han presentado una querella en un juzgado en el cual dicen que Miquel Lejarza ha cometido un delito de lesa humanidad porque no pueden demostrar que disparó, porque obviamente no le disparó, pero como era el informante, era el infiltrado, y entonces van contra él por un delito de lesa humanidad. 49 años después, los familiares de Josu Múgica, ¿no? y la gente de Bildu, de una asociación de eso. Sin embargo... Y el que siente, claro, dejando como ha dejado su vida por España, esa es la realidad, claro, por nuestra democracia. Se la ha jugado, viendo además, por ejemplo, que ha prescrito lo de Miguel Ángel Blanco, ha prescrito. Es decir, y además lo de Miguel Ángel Blanco, que es también de ahora, ha prescrito porque han dicho los jueces, los magistrados y la fiscalía que claro, que eso prescribía a los 20 años y que llegaron tarde. Por lo tanto, los que hicieron la muerte indiferida, que yo sí creo que eso es un delito de lesa humanidad, ¿qué quieres que te diga? Porque la crueldad que mostraron en tener a todo el país y al pobre Miguel Ángel Blanco durante 48 horas aguantándolo. Y sin embargo, eso ya los jefes de ETA pueden estar tan tranquilos. Y Miquel, que no participó, que está demostrado que nadie jamás le acusó, porque un infiltrado lo que no hace es matar a sus compañeros, sino huir para mantener, porque él estuvo luego 6 meses más metido dentro de ETA. Bueno, pues... Qué duro es, porque fíjate que tú contabas lo de Miquel Lejarza, lo del Lobo, precisamente en aquel año 75, aquel coronel que decía, bueno, pues un etarra menos, pero luego, para que los más jóvenes, para que entiendan cuánta gente se ha sacrificado para que podamos vivir en libertad, y han tenido que sacrificar en primer lugar su vida entera, su vida particular, su vida familiar, su vida íntima, y cruzar líneas rojas, que de eso va este libro de Fernando, en un momento dado el Comando Madrid sospecha de él. Sí. Y hay una escena en la que él mismo les pone una pistola, creo, más o menos, y les dice, pues disparadme si pensáis que yo soy un policía. Efectivamente. Además lo hace por sorpresa, porque además su controlador prefiere no decírselo para no asustarle. En este caso, para que no se acojone, que creo que es lo que representa la idea. Claro. Y entonces cogen y un día él lo nota que va, le dicen, vente con nosotros, tal, les nota raros a 3 etarras, van al retiro y en el retiro les dice, se lo dicen,
Y él no sabe, claro, no hay una reacción preparada ante eso. Hubiera ¿no? sido peor que se lo hubieran dicho porque ya esa reacción hubiera sido preparada. ¿Y su reacción espontánea cuál fue? Pues que empezó a reírse, empezó a dar eso, llevaba 2 pistolas, si consideráis eso de mí, matarme ahora mismo, ¿no? Que lo podían haber matado. Perfectamente, sí. Pero como no tenían pruebas de absolutamente nada, así salvó su misión. Y sigue escondido Miquel Lejarza, 49 años después, fíjate, pese a esto, ¿no? 49 años después, Miquel Porque Lejarza ETA prometió, sigue con fotos suyas y distintas versiones de fotos suyas. Dicen que, ¿por qué no sale? Me dice la gente, si ya no hay ETA, ¿no? Lo mismo pasó en el IRA el IRA desaparece, el grupo terrorista irlandés, 7 años después identifican a uno de los cabecillas, resulta que era un agente del servicio secreto inglés del MI5, y vivía en una casa de campo y apareció muerto 7 días después con un tiro en la cabeza con una escopeta de caza. Además le mataron y el Sinn Féin, el grupo político que estaba detrás del IRA y el propio IRA dijeron, no, si nosotros no hemos sido. Fíjate, le mataron, un loco o alguien que quería venganza. Y entonces Miquel Lejarza no sale por esa venganza, Arantxa Berradre, la policía, no sale por esa venganza, y al final, bueno, es que el miedo siempre es lógico. Ajá. Claro, el caso de Miquel Lejarza del Lobo, y como en tantos otros, abrieron camino hasta el final de ETA, en el que ETA prácticamente era un queso de Gruyère de infiltrados. Total, sí. Absolutamente. Sí, no solamente es que fueran infiltrados, sino que el CNI hizo una operación brillante, y es que consiguieron introducirse dentro de sus sistemas de comunicaciones, ¿no? Y entonces empezaron a caer después de lo de la T4, del atentado en la terminal de la T4, con el cual ETA rompía la tregua, la última tregua de Zapatero. Empezaron a tenerlos localizados, empezó a caer una cúpula tras otra sin que ellos supieran el qué, y es porque ya no solamente eran la infiltración de las personas, eran la infiltración tecnológica, claro, con una cosa similar, digamos, a lo que todo el mundo conoce, que es el programa Pegasus, pero de otro estilo, y ETA ya no fue capaz de remontarlo. Y los estados apoyan a esta gente. Quiero decir, los estados o en un momento dado los abandonan. Miquel siguió trabajando para el Estado, después de aquello, de la famosa operación aquella en la que cae Wilson en Madrid en el 75, sí, y todo el Comando Madrid, la que están a punto de descubrirle, y él tiene ya que quitarse de en medio, pero luego ha seguido haciendo trabajos de todo tipo, y entiendo que para el Estado o para, no sé cómo llamarlo, clientes privados también. Sí. No, él lo que ha hecho ha sido buscarse la vida, porque durante un tiempo él intentan quitarle del medio y le dicen, bueno, y le mandan a un hospital de Valencia después de operarle para quitarlo, porque al final todos los infiltrados son buenísimos, saben más que nadie, pero se convierten en una carga, no los quieren tener. Se convierten en una carga, sí. Y dicen, bueno, fuera de aquí. Y a Miquel intentaron echarlo, le mandaron a Valencia. Y en Valencia él se aburría, ¿qué quieres que te diga? Y entonces no se le ocurrió otra cosa. Claro, coge su moto y se fue al País Vasco francés, al bar en Dallés, que es donde sabía que estaban los de sus compañeros de ETA, para ver si después de la operación les reconocían o no les reconocían. No le reconocieron, y desde una cabina cercana al bar en Dallés llamó a su contrario y dijo, estoy aquí en Dallés y no me han reconocido. Bueno, pues al final volvió, él lo consiguió. Pero ha habido otros casos en los cuales no, por ejemplo, el de otro de los infiltrados de Líneas Rojas, que es Paco Lerena. Paco Lerena era un guardia civil. Le cogen para meterle en un grupo ultramilitar que quería dar el golpe de Estado después de todo, del fracaso del golpe de Estado de Tejero. Y entonces ahí cogen y le dicen, métete en este grupo que están previendo, bueno, querían matar, poner una bomba el día de las Fuerzas Armadas en Coruña, sí, y matar al gobierno, a la familia, a todo. Y entonces él entra. ¿Pero por qué entra él? Porque él era muy amigo del cabecilla, que era Sáenz de Ignestrilla. Sáenz de Ignestrilla, sí. Y entonces él entra y lo hace. Y supera esa línea roja. Para él era una línea roja traicionar a su gran amigo,
Pero lo hace ¿por qué? Porque dice, joder, es que estos van a hacer una sangría. Querían poner bombas en los autobuses que iban a ver a los presos de ETA y matar 50 personas indiscriminadamente. Quiero decir, que él moralmente lo hace. Pero ¿qué pasa cuando él sale? Que a él ha traspasado sus líneas rojas, se ha quedado tocado, se ha quedado de verdad, que yo a Paco le conozco que es un tipo fenomenal, se ha quedado afectado. Y entonces él esperaba que el servicio secreto cumpliera la misión que le habían dicho, tú cumple esto y ahora nosotros te vamos a buscar un trabajo, te vamos a dejar bien arreglado, nos vamos a preocupar de ti. ¿Qué van a preocupar de ti? 3 meses después le bajan el sueldo, 6 meses después, lo que sea el tiempo, le dejan en la calle, solo, abandonado, ha tenido que dejar la Guardia Civil. Eso es la realidad es que el servicio secreto te conviertes en una carga. ¿Y eso pasa solamente en España, en el CNI, o pasa en otros países? La policía, por ejemplo, la policía española se ha preocupado de la infiltrada. Ahí ella ha tenido la suerte y ha estado en ella. Y otros infiltrados que están en el FBI siempre se han preocupado por ellos. Lo que pasa es que es distinto. Los servicios secretos que tienden más a dejar de lado a sus infiltrados que las policías que son más cuidadosas, ¿no? Claro, Arantxa es policía. El CNI tenía también infiltradas. Sí. En distintas operaciones, lógicamente, y hay un punto en el que yo no sé si para ellos o para ellas, contando la historia de esos 2 etarras que se enamoran en un piso de 50 metros cuadrados de Arantxa, por ejemplo, sí. Ellas es muy duro, tienes que hacer cosas que probablemente no querrías hacer. Sin ninguna duda. Quiero decir, por eso a mí me fascina esa historia. Yo conozco infiltrados de la policía, yo les he preguntado por el caso de Arantxa, ¿no? Gente que ya ha estado infiltrada, quiero decir, y gente que controla, porque la policía esto lo hace fenomenal, y tiene gente que los infiltran en grupos yihadistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos me decían, dice, te voy a contestar, pero desde otro ángulo, para no meterme, pero el mensaje es el siguiente: infiltrar mujeres en grupos yihadistas es durísimo, porque son unos machistas de narices. Claro. Y esos machistas de narices exigen que las infiltradas hagan determinadas cosas para meterse, que los policías que me lo cuentan dicen, joder, es que es duro ser un infiltrado, pero mucho más duro es ser una infiltrada, ¿no? Sí, bueno, las mujeres para ellos son esclavas sexuales, para esta gente son esclavas sexuales. Pero escucha, en el mundo de ETA, las mujeres eran, sobre todo en aquellas épocas, eran consideradas, no me voy a atrever a decir esclavas sexuales, pero sí como el descanso del guerrero, ¿no? Exacto, como un objeto, e incluso eso ocurría también no solo fuera, sino en prisión. Sí. Y más de un caso hemos tenido simplemente para satisfacer sus deseos, digamos. Claro. Incluso algún etarra se enamoraba de esas, no sé si llamarle visitadoras, como esto, incluso que luego han salido y se han ido a vivir con ellas. Pero el origen era lo de las visitadoras. Dices 2 cabezas, ¿y algún síndrome de Estocolmo se ha detectado? Los controladores dicen, uy, cuidado, que este o esta se nos está yendo al otro lado. ¿Algún tipo de síndrome de Estocolmo cuando te infiltras en algún sitio se ha producido? Y, pues hay que sacarlos, ¿y cómo se sacan? Cuando entra Arantxa, hacen 5 infiltraciones. Es decir, no es una cosa, porque saben que es muy difícil que triunfe. Incluso no tenía por qué haber triunfado ninguna, ¿no? Y es verdad que varias de esas infiltraciones duran unos meses, ¿no? Pero alguno de ellos tiene verdaderos problemas porque es muy complicado. Porque en realidad, ¿tú cómo sabes que en determinado momento hay gente que se está pasando al otro lado si lo que tú les has dicho es que se pasen al otro lado? Es decir, en líneas rojas hay una cosa que yo sí tengo claro, y es que los infiltrados, si no viven intensamente su infiltración, nunca van a poder triunfar. Con lo cual, ¿es síndrome de Estocolmo o es necesidad de jugar un papel? Estás ahí, si no vives, si no te enamoras de ellos, en el sentido de que eres más etarra que los etarras, nunca podrás triunfar.
Es decir, y yo creo que Arantxa triunfa porque ella es más etarra que los etarras, porque ella es más violenta que al menos verbalmente, porque ella es capaz de hacer cualquier cosa para eso, ¿no? Y además tiene que ser en un punto en el que tampoco sea excesivamente llamativo para no llamar la atención, me explico, ¿no? No claro, pasarte de la raya. Claro, pero en realidad tienes que ser, si no eres la primera, Miquel igual, Miquel entró y era el que se ofrecía voluntario a todo, era el que les superaba a todos en estar predispuesto a hacer las cosas, ¿no? La misión está por encima de todo, para ellos. Yo creo que sí, y el problema es que mientras estás en esa misión, todo va bien. Ajá. Por eso es lo de las líneas rojas. Pero ¿qué pasa una vez que tú te analizas a ti mismo y te frenas y bajas el acelerón, la adrenalina, y dices, joder, y yo hice esto, y yo hice aquello, y engañé a este? Pues claro, es una misión... ¿Se les da apoyo psicológico después? A la policía yo creo que sí. ¿Y en el CNI? Y en el CNI no. En el CNI no. En la época de la que estamos hablando, en la época de Miquel, en la época de esto, no se les daba... Miquel dice muchas veces que el único apoyo psicológico que ha tenido él es el de sí mismo. Con lo cual es tremendo. Es una vida en soledad, es una vida enorme en soledad, ¿no? Es tremendo, tremendo. Estos días estamos hablando, y especialmente aquí en el diario, del caso Bárbara Rey. Casi es inevitable preguntarte, ¿fallaron el CSID y el CNI en el caso de Bárbara Rey? ¿Han fallado? Quiero decir, cuando tú sabes lo que tienes, se plantea un chantaje y ocurre lo que ocurre, el primer fallo no fue tener monitorizadas las casas por dentro y encontrar a un señor metido en un seto, o encontrar micrófonos, o yo qué sé, el lugar donde se metiera el rey Juan Carlos, aunque hiciera... Sí. El rey Juan Carlos era muy dado a eso de irse por su cuenta. ¿Han fallado antes, durante y después en algo el CSID o el CNI? Vamos a ver, Juan Carlos llevaba una vida disoluta, el servicio secreto no entraba, como es lógico. El problema es que entra cuando entra en el chantaje. Es verdad que le dan un chalet, una base operativa, en la época de Manglano, de la dirección de Manglano, que era director del 81 al 95-96, él era un don juanista reconocido, quiero decir que él es uno de los pocos militares que fue a la boda del rey Juan Carlos y de doña Sofía. Esto es importante, porque toma una decisión que no debía haber tomado el servicio secreto, que es darle una base operativa para que mantenga relaciones con Bárbara Rey, que luego cometió un error, porque claro, la unidad operativa descubrió lo que estaban haciendo y no se les ocurrió otra cosa que instalar una cámara para grabar al rey acostándose con Bárbara Rey. Pero cuando el rey les anuncia del chantaje, ellos participan, ellos se actúan, porque esa sí es su misión, está en peligro la seguridad nacional. Ahora no, ahora hemos visto los vídeos que tienen una trascendencia, o los audios, una trascendencia, digamos, más de imagen, pero ya no está en peligro la seguridad. Ellos actúan, a veces les acusan de que es que amenazasteis a Bárbara Rey. A mí hace tiempo me explicaban una cosa que espero que se entienda. Si alguien amenaza a la seguridad del Estado, sea una mafia, sea una mujer, sea quien sea, el servicio secreto no es la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, se enfrenta a ella. Cuando dice ella, es que cerraron lo del coche, la dirección de esto. Bueno, yo puedo contar casos, había varios agentes que el 23F se opusieron al golpe de Estado y el servicio secreto les dijo, estaros quietos, no hagáis nada, siguieron investigando y a uno le apareció la moto también lo mismo, cerrado, y al otro le apareció un pájaro muerto encima del coche. Amenazas mafiosas, que es lo que se hace en estos casos. Entonces, ellos actuaron y cuando se dieron cuenta, entraron en casa de Bárbara Rey, la amenazaron, seguro, descubrieron que no podían hacer lo que ellos pensaban, que es intercambiar dinero por los vídeos. ¿Por qué? Porque como toda buena mafia, lo que haces es tener copias distribuidas. Entonces lo único que puedes hacer es llegar a un acuerdo, decir, tú no haces públicos esos vídeos y nosotros te pagamos. Y eso es lo que el servicio secreto hizo. Llegó al final en la historia en la cual ellos
rompen el chantaje, es decir, que llega Alberto Saiz a la dirección del CNI y José Bono y le dicen, hay que acabar con esto. Hablan con la Casa Real, habla con Alberto Aza, que está de acuerdo. Y entonces la dicen, se acabó, a partir de ahora te hemos pagado, ya no tiene sentido, hemos llegado a un acuerdo, has recibido un montón de pasta y ya esto no tiene que aparecer. Entonces aparece, ¿por qué aparece? Porque nos dicen que el hijo de Bárbara Rey se ha llevado una serie de Pero ese es el asunto, ¿cómo es posible que hubiera tantas copias por ahí distribuidas? Sí, por claro. El mundo, que eso se tenía que haber evitado. Claro, pero... En términos de la operación... Pero realmente, y ya sabes que mi relación con el servicio secreto no es que sea muy buena, ya lo sé. Pero realmente el servicio secreto ahí... ¿Qué podía hacer? Entrar en todas y cada una de las casas, que dicen que había 11, creo que habéis contado en OK Diario. Bueno, quiero decir que había un montón de copias ahí, ¿no? Es cierto que Alberto Sáenz corta con esto, pero el que primero intenta cortar es Aznar, porque Aznar hereda todo esto pactado por el gobierno de Felipe González y Aznar entra en cólera, y de ahí viene la mala relación, entre otras cosas, del rey Juan Carlos con Aznar, porque tiene que asumir lo pactado anteriormente, pero no está en absoluto de acuerdo y trata de poner al jefe del Estado en su sitio. Esa es la realidad, pero eso ya estaba desmadrado. Eso y cualquier otra cosa o lo que pueda venir. Bueno, los servicios secretos cuentan todo a los presidentes del gobierno, aunque solo sea para cubrirse. Las cosas más importantes, que no te quepa duda. Otra cosa es las informaciones que ellos pueden obtener sobre determinadas personas, sobre determinados hechos, que ellos lo que hacen es archivarlo, porque en determinado momento esa información les puede ser útil para conseguir determinada información. Pero, ¿eso lo hacen? Sí. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando Corina, nuevamente el rey se mete, otra vez no ha aprendido la lección, y hay que decirle a Corina, comillas, amenazarle, decirle, vamos a recuperar la información, danos la información que tienes, vamos a llegar a un acuerdo, una cosa de esa, y va Félix Sanz a Londres, le pide permiso a Rajoy, le informa a Rajoy, ¿para qué? Porque es su cargo, es su puesto, es que él trabaja para el presidente del gobierno, y le dice, y se lo cuenta, ¿para qué? Para que el presidente le diga sí o no, pero no diga, ay, es que no me enteré, no, yo te cuento esto. Y Rajoy le dijo sí, y él, vale, entonces yo ahora trabajo. Es decir, ese tipo de misiones, ese tipo de trabajo, por supuesto que tienden a contarlo siempre. Ajá. Lo que pasa es que según qué políticos, unos pueden tener más sentido de Estado y otros menos, pero según qué tipo de políticos y que la clase de los políticos va cayendo cada vez más, al final un presidente del gobierno sin sentido de Estado, presidente del gobierno, no sé, voy a decir, como lo digo yo, como el actual, tener acceso a los secretos del Estado es un riesgo para la seguridad del Estado, aunque claro, sea inevitable y es lo que corresponda. Es inevitable. A mí, fíjate, durante los primeros años del presidente Sánchez, la información que me daban es que no quería recibir nunca a la gente del CNI. Es decir, que prefería que informaran a la ministra y que Margarita le contara las cosas que eso. ¿Y luego le ha entrado la curiosidad o qué? Luego, sí, pero da igual porque tú recibes la información, tú le dices yo quiero saber esto y se lo pides a la ministra y es la ministra la que lo hace. Hay presidentes que prefieren recibir la información directamente porque claro, no es lo mismo, ¿no? Y luego encargarle al servicio secreto, como le encargaron después de lo de Pegasus, os tenéis que salir de Cataluña y os tenéis que salir del País Vasco, no se investiga a los independentistas. Y sacrificar a Paz Esteban. Claro, y luego sacrificar a Paz Esteban, pues es mejor que para ellos es mejor que lo haga Margarita, que además Margarita puso a su mujer de confianza, que era Esperanza Casteleiro, que es la actual y entonces, bueno, de alguna forma el servicio secreto ha perdido operatividad, ha tenido que hacer determinadas cosas que les ha sentado fatal, pero bueno, mientras esté el gobierno, pues no las hace. ¿Se ha implicado Pedro Sánchez? No, se ha implicado Margarita. Qué duro además para las personas que han tenido que sacrificar su vida y cruzar estas líneas rojas que cuenta Fernando, pues ver que todo aquello contra lo que lucharon ahora gobierna España o son socios del gobierno. ¿Comentan? Es que... ¿Lo dicen? ¿Cómo se sienten? Pues muy mal, es decir, porque el servicio secreto no es un servicio para perseguir el delito. Eso está la policía, la Guardia Civil, los Mossos.
su misión es perseguir la posibilidad de los delitos, las conspiraciones, es decir, estar antes. Entonces, ¿hay que vigilar al independentismo? Sí, aunque solo sea para decir, no están tranquilos, no pasa nada. Esa información la tienes que tener. Fíjate la policía, que les han descubierto un montón de infiltrados en los últimos años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tienen que estar ahí. Oye, que no pasa nada, pero tú tienes que estar Claro, y la amante del rey es un caso de Estado y un problema para la seguridad nacional. Puede ser una loca que pueda asesinarlo en un momento íntimo, por ejemplo, claro, o puede ser una persona que trabaje para un servicio extranjero, o como Corina, que tenía grandes relaciones internacionales, ¿no? Claro, es un asunto de seguridad nacional. Claro, sobre todo cuando tienes un rey que cometió el error de pasarle determinada información que afectaba a la seguridad nacional, ¿no? Si se abrieran los archivos del CNI, ¿este país lo soportaría? Pues yo voy a darte una mala noticia. Y tú dices que sí. Yo digo que este país lo soportaría porque, entre otras cosas, el archivo está sujeto a que desaparezcan papeles. Ejemplo, una de las cosas claro, que nos hemos enterado era de un audio que todos pudimos escuchar en OK Diario, que era el rey hablando de Alfonso Armada y diciendo que Alfonso Armada, que era, digamos, fue el cabecilla del golpe de Estado, que esto es una cosa que ya en los tribunales ha quedado claro, pues él diciendo, fíjate, Alfonso Armada está súper calladito, lleva 7 años calladito. Está 7 años en prisión, se ha ido a su pazo y se ha quedado callado. Se ha quedado callado. Y no ha contado nada. Claro, eso es un atisbo de decir, es que sabe cosas que me afectan y no ha dicho ni mucho sobre el golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algo en el servicio secreto, que todo el mundo dice, es que el servicio secreto tiene información sobre lo que pasó. Yo lo que puedo decir es que efectivamente después del golpe de Estado se hizo una profunda investigación, que había mucha información, muchos papeles, muchas cosas, y que años después, con un cambio en el 96-97, parece ser que desaparecieron, de ahí hasta el 2000, desaparecieron una serie de papeles vinculados al 23F. Con lo cual nos podemos encontrar que si algún día hay una nueva ley de secretos de Estado y se desclasifican, aunque sean 40 años después, 40 años después, fíjate, ya serían ya. Pero 40 años después, que es una cifra fantástica, me temo nos que encontraríamos la historia cortada. La historia cortada. La historia censurada por el bien del Estado. O por el bien, no, por el bien de los intereses de algunos. De algunos también, eso porque si eso perjudicaba al rey o eso perjudicaba a los golpistas, pues en cualquier caso el Estado es otra cosa distinta al gobierno y al Estado. Siempre se habló del maletín con documentos que el capitán Gil Sánchez Valiente se llevó a Suiza. Sí, pero yo estoy seguro que el servicio secreto, en esos informes que encargó Manglano, atisbaron o anunciaron o adelantaron cuáles eran esos documentos y quiénes estaban implicados. Eso incluye el 23F, el 11M, incluye todo. Cualquier circunstancia sensible o traumática como se ha vivido y que han supuesto cambios de gobierno en España. Hay otras cosas que yo creo que pueden estar, por ejemplo, las vinculaciones del PNV con Batasuna o con el terrorismo y tal. Eso, como no afectaba directamente a esto, pues a lo mejor nos podemos encontrar todo ese tipo de Por eso tiene tanto el PNV, tanto interés en cambiar la ley de secretos oficiales, que es verdad que es la de la época todavía de Franco. Pero y por cierto, es una de las cosas claves que quiere sacarle el PNV a Sánchez antes de que se vaya, que por fin se cambie esa ley de secretos oficiales. Claro, pero además también te digo una cosa, que hay que aceptar que lo que pasó hace 30 años, ya, aunque sea mi partido o sea mi grupo y tal, oye, pues se hicieron unas cosas que se deberían desclasificar. Es que no se desclasifica todavía ni la guerra civil. Bueno, es que ¿dónde estamos, no? Bueno, ya ven ustedes todo lo que sabe Fernando y lo que sabe y todavía tiene que escribir, o mejor no escribirlo. ¿Eso también ocurre? Yo creo que es mejor contarlo. Por eso el servicio secreto no le gusta que publiquemos esas cosas. Ellos hacen, porque tienen agentes que escriben libros y que hacen todas esas cosas para contar su versión. Pero lo que creo es que la opinión pública tiene derecho a conocer la realidad, ¿no?
Pues esta es la historia, Líneas Rojas, de Fernando Rueda, espionaje, lealtades, traiciones y engaños, en los que a partir de un personaje real, un héroe de nuestra democracia como Mikel Lejarza, sí, el lobo, que sigue escondido porque ETA quiere matarle, todavía hoy, aunque nos cuenten que ETA no existe, y además tiene que soportar ahora esto de ese proceso judicial que le quieren abrir, 50 años, monta supuestamente un equipo con los mejores de nuestros infiltrados, con grandes servicios, y sobre una operación que ocurrió real, eso es. Llega esta historia de Líneas Rojas, que es absolutamente... Es un thriller al final, que se lee como es una novela y tal, y bueno, que es una forma de contar historias, pero haciéndolo más cercano, ¿no? Fernando, muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a ti. Con el libro, y ojalá sirva además también para reconocer la labor de tantas personas que por nuestra democracia, por nuestra libertad, para que vivamos nosotros tranquilitos y calentitos ahora, tuvieron que cruzar en soledad las líneas rojas. Gracias, Fernando, un abrazo. Gracias.